Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué viene, qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas Piscis son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Piscis, este 10 de copas me está diciendo de que muchos de ustedes en los próximos días van a estar en armonía, en tranquilidad con su familia, si es que ya no lo están. Acá se ven que vas a estar celebrando, vas a estar tranquilo con tu cónyuge, con tus hijos. Y si me dices, yo no tengo pareja, yo no tengo hijos, pues definitivamente esto podría ser con tus padres, con tus hermanos o incluso, como siempre digo, con amigos que a veces son casi que más cercanos que tu familia. Pero definitivamente aquí viene un periodo de tranquilidad, de pasividad, donde van a estar pues muy felices y muy en armonía. Aquí hay un logro y una felicidad compartida con las personas que te están rodeando. Aquí no veo ningún tipo de conflicto. Si tienes conflicto actualmente, pues evidentemente esta carta significa que va a haber una reconciliación y que van a estar pues muy bien en los días siguientes, en los días que vienen. Y este 8 de oros me está indicando de que precisamente por eso o a partir de esto, ustedes van a estar comenzando a estudiar o a hacer algo nuevo, algo diferente. Es posible que ustedes vayan a ir a algún tipo de universidad. Si eres joven, tienes edad para eso. Bueno, a veces no son jóvenes y se van a la universidad, pero bueno, vas a estar estudiando algo, vas a estar aprendiendo algo. Puede ser un nuevo empleo donde aprendas algo diferente o en tu mismo empleo que te den algo nuevo para aprender, para perfeccionarlo, o en negocio que comiences a hacerlo, o si tienes un negocio, algo distinto que vas a estar perfeccionando, que vas a estar mejorando y que vas a estar puliéndolo. Si eres estudiante o tienes algún hijo, sobrino o familiar que sea estudiante, pues definitivamente esto es un periodo donde van a comenzar a aprender algo nuevo, donde van a ir pues a estudiar algo distinto, van a empezar pues a pulir lo que saben, lo que hacen. Y el rey de copas me indica que vas a tener completamente el apoyo de una figura masculina. Esto puede ser un padre, un hermano, un tío, un primo, un amigo. Si me dices, no tengo ninguna figura masculina, un hijo, si me dices, no tengo ninguna figura masculina que me pueda estar ayudando de esa forma, señores, hay energías que no son necesariamente del plano físico. Puede ser un guía, un maestro, un ancestro, el creador, un ángel, a lo que sea que ustedes le pidan ayuda, que va a estar ahí disponible para ustedes. Esta energía del rey de copas es alguien que te va a permitir mantener controladas las emociones, que te va a permitir que tú puedas apoyarte en él y que va a estarte ayudando en tu camino, sea lo que sea que estés haciendo, sea en el plano económico, sea en el plano estudiantil, sea en el plano emocional. Es alguien que va a estar ahí presente, que te va a dar soporte y que va a permitir que tus emociones se mantengan controladas, que no te desborde, que no te emociones demasiado en euforia o que caigas en una tristeza sin salida. No, aquí esta persona te va a estar manteniendo el equilibrio emocional, te va a estar ayudando. Esto es un hombro amigo que va a estar ahí para ayudarte en todo. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan al diablo. Vamos a ver cuáles son las cartas. El diablo me está hablando de ataduras, de compromisos, me está hablando de cosas que se van a estar pues estableciendo y que tienes que estar cumpliendo con ellas. Si es un nuevo empleo, esto que estás estudiando o esto que vas a comenzar, pues definitivamente aquí hay horarios que cumplir, aquí hay disciplina que tienes que tener en cuenta. Si es un centro escolar al que vas a ir, pues por supuesto vas a tener una atadura importante que muchas veces lleva años de estudio y eso evidentemente te va a estar atando. Incluso si pediste algún tipo de préstamo estudiantil, pues o terminas la carrera o comienzas a pagarlo incluso sin haberte graduado. Y eso es una atadura, señores, bastante fuerte. Si es un empleo, como te dije, hay horarios y demás que cumplir. Y si es un empleo, si es un negocio nuevo en el que vas a estar comenzando, pues definitivamente este negocio, si pediste algún préstamo bancario, si pediste algún tipo de financiamiento, alguna institución financiera, pues definitivamente son cuotas que vas a tener que cumplir por un periodo de tiempo bastante largo. Y si ya invertiste tus recursos, si ya comenzaste a invertir más, pues tienes que estar ahí, tienes que lograr que esto produzca para
que puedas salirte de estas deudas. Esto sí me está hablando de deudas, de compromiso a largo tiempo, de compromiso que incluso te podrían estar llevando años de ataduras. No necesariamente son malas, no todo este tipo de ataduras es malo, porque por ejemplo, si vas a estar estudiando en algo, son ataduras que van a estar rindiendo frutos en un futuro. Así que definitivamente no creo que sean ataduras en el sentido negativo. Y la carta de la fuerza me indica que acá tú dices, ¿y cómo yo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a terminar esa carrera? ¿Cómo voy a mejorar quizás en el empleo nuevo que empecé? ¿Cómo el negocio va a comenzar a funcionar? ¿Cómo voy a lograr pagar el crédito que pedí al banco? ¿Cómo voy a lograr que ese financiamiento se me pague? ¿Cómo voy a lograr tener clientes o tener un producto que se venda y se pague? Quizás deudas que adquiriste, deuda que pudiste adquirir o que vas a estar adquiriendo por los estudios, o deudas que vas a estar adquiriendo quizás por un negocio nuevo que empezaste, o que te cambiaste de empleo y tuviste que gastar de tus tarjetas de crédito. Pues la carta de la fuerza me indica que todo esto se va a estar solucionando, que aunque te parezca poco fácil que llegue a una solución, que el conflicto se solucione, definitivamente sí se va a solucionar. Es lo que me dice la carta de la fuerza. Aquí todo se resuelve, aquí todo se soluciona y vas a lograr pues mantener el control, quizás por obra y gracia del Espíritu Santo, de Dios, del Creador, de los ángeles, de lo que sea que tú creas. Se va a controlar, porque tú dices, esto es poco fácil de que lo logre, pero sí, lo vas a estar logrando porque la carta de la fuerza me lo está indicando. Y vas a estar comenzando algo nuevo, algo diferente. Este as de bastos me dice que aquí viene un inicio, viene una oportunidad de crear algo. Me está reafirmando simplemente la creación de algo. Puede ser un nuevo negocio o puede ser un nuevo empleo, pero definitivamente aquí hay la creación de algo. En la energía de este as de bastos. El as de bastos no solamente viene con esa energía de creación, de iniciación, no. También me está diciendo de que viene con la suficientemente fuerza de ponerlo en marcha, de que arranque, de que lo hagas funcionar. Y además de eso, de que lo vas a hacer funcionar, también este as de bastos me está diciendo de que esto tiene un potencial enorme de crecimiento y de expansión, de lograr ver frutos más allá de lo que ahora mismo tú piensas que vas a estar obteniendo, que de hecho tiene la carta de la fuerza aquí delante. Quizás tú no pienses que esto te va a dar tantos frutos como realmente es lo que te está diciendo el as de bastos, que tiene un gran potencial de expansión y de rendir frutos económicos bastante fuertes. Vamos ahora con las cartas que me acompañan el juicio final. Vamos para allá. La carta del juicio me está indicando de que esto es un nuevo comienzo para muchos de ustedes. Esto es un nuevo inicio. Esto es un nuevo empezar. Esto es un resurgimiento. Es como salir de la ceniza del ave fénix. Así que definitivamente si es un nuevo empleo, por supuesto va a ser un nuevo inicio, una segunda oportunidad. Si es un negocio nuevo, si es expandir tu negocio, también es una nueva oportunidad. Y si por supuesto es algo que vas a estudiar nuevo, o si van a ir a la universidad, pues definitivamente la carta del juicio marca un nuevo comienzo, un nuevo inicio y un resurgir, un nuevo comienzo para muchísimos de ustedes. Algo diferente, algo que los va a hacer brillar de nuevo, algo que definitivamente los va a hacer renacer. Y la carta del 7 de oros me indica de que vas a tener que tener paciencia, de que esto va a ser un periodo prolongado, un periodo largo, un periodo donde te vas a tener que ver si esto pues objetivamente va a estar funcionando o no, pero definitivamente es algo en lo que vas a gastar tiempo, vas a gastar recursos y vas a tener que tener paciencia. Aquí los resultados no los vas a estar viendo de la noche a la mañana. Te dije que era un proceso largo, era un proceso que veía que era un proceso de años posiblemente, y vas a estar viendo los resultados, pero vas a tener que tener paciencia. Quizás no sean años, ¿ok? Porque quizás estudies o aprendas algo, un nuevo negocio y sean solamente semanas o meses, pero definitivamente este 7 de oros sí me está indicando de que para ver los resultados vas a tener que tener muchísima paciencia. Ciencia que evidentemente te va a estar llevando a la llegada de la estabilidad, de la abundancia y de la seguridad financiera. Esta carta de la reina de oros me está indicando de que aquí va a llegar a la vida de muchos de ustedes como consecuencia de tener paciencia, si la tienen,
pues va a estar llegando la prosperidad, va a llegar el orden a la vida de ustedes. Esta carta aporta muchísima confianza y éxito en todos los proyectos que ustedes estén comenzando o que estén haciendo. Aquí va a haber bienestar económico y va a haber la posibilidad de que disfruten de los resultados de eso que van a estar haciendo, evidentemente, pero van a tener estabilidad y financieramente van a estar muy bien. Y esta reina de oros no solamente te dice que económicamente van a estar estables, que van a estar prósperos, que van a estar bien, sino también que van a saber gestionar los recursos que tienen y los van a poder hacer crecer. Así que su economía súper estable y súper bien, pero van a tener que tener un poquito de paciencia, Géminis. Vamos ahora en la parte romántica para Piscis con este tarot. Señores, si mencioné algún otro signo, pues nada, tengan en cuenta también que estas lecturas son para las personas que tengan el ascendente o el signo lunar aquí en Piscis y podrían ser precisamente de esos otros signos solares los que tengan su ascendente acá. Así que este tarot, esta lectura es para Piscis. Si mencioné algún otro signo, pues discúlpenme, pero la lectura definitivamente es la de Piscis. Vamos ahora con un mensaje de este tarot y sale el 10 de copas. Wow, vuelve a darte acá confirmación este 10 de copas con el 10 de copas que había aquí. Así que definitivamente tranquilidad, paz y felicidad con tu familia Piscis, donde van a estar compartiendo con ellos. No voy a repetir ya lo que dije al inicio del 10 de copas, pero este simplemente lo que hace es reafirmarlo. Vamos ahora, Piscis, con un mensaje de los ángeles para ti. Vamos con un mensaje de estos ángeles para ti, Piscis. Wow, y sale el ángel de la calma. Con esta carta a Piscis del ángel de la calma te están diciendo que estás rodeado de la energía de la calma, la paz y la positividad. Te dicen que los ángeles te recuerdan que la calma viene con la determinación de vivir siempre feliz en el momento presente, dejando atrás el pasado sin preocuparnos por el futuro, poniéndolo firmemente en las manos del Creador. Así que Piscis definitivamente deja de estar viviendo en el pasado constantemente para aquellos que lo estén haciendo y disfruten del presente. Den gracias por lo que tienen en el presente y vívanlo a plenitud. Lamentablemente hay muchas personas que dicen, era feliz y no lo sabía, ok, y dentro de 1 o 2 años vas a decir exactamente lo mismo. Era feliz y no lo sabías porque no estás viviendo el presente. Disfruta el presente. El pasado ya pasó, fue pasado. No deberías quedarte viviendo en el pasado, así que nada, disfruta el presente. No pienses en que quizás va a pasar una tragedia en el futuro. No, disfruta el presente, señores. Sí, hay que ser precavidos, pero disfruten el presente para que después no digan, era feliz y no lo sabía. No, era feliz y lo sabía. Así que eso es lo que dicen las personas que se enfocan en el aquí y en el ahora y disfrutan lo que le está pasando actualmente. Hay muchísimas cosas, señores, por lo que hay que dar gracias. Vamos ahora con tus números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros o ancestros te estén haciendo llegar. Vamos con el primer número para Piscis. Es el número 46. El segundo número es el número 50. Y el tercer número de la suerte para Piscis, el número 13. 46, 50 y número 13 para ustedes. Y vamos con la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Y por supuesto con 2 10 de copas. Aquí evidentemente la frase va a ser: yo siempre estoy feliz en compañía de las personas que amo. Yo siempre estoy feliz en compañía de las personas que amo. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.